Bueno, mis queridos estudiantes, espero que se encuentren muy bien. Bueno, vamos a continuar con nuestra clase. En la clase anterior nosotros hablamos acerca de los números complejos. Hablamos un poquitico la historia, de dónde salió el nombre de número complejo. Hablamos un poquitico la historia de qué está compuesto un número complejo. Hablamos de los números imaginarios. Dijimos por qué se llamaban imaginarios. Es algo que no voy a repetir porque ya lo habíamos visto en la clase anterior. Voy a retomar lo que habíamos dicho entonces y continuar ahí. Nosotros dijimos básicamente pues que un número complejo representa un punto en un plano, y en un plano que es bidimensional. La palabra bidimensional ya la habíamos visto en geometría hace un par de semanas. Dijimos que es un plano bidimensional y que se encuentra ubicado pues con referencia por supuesto a dos ejes que son distintos, ¿no? Y pues en este punto nosotros también ya hablamos de determinar que era un vector y que se trazaba desde el origen hasta un punto. De hecho en física estamos viendo vectores, por eso quise que el tema de matemáticas estuviera enlazado con el tema de física para que me comprendieran mucho más sencillo, vieran que realmente se aplica, ¿no? Nosotros dijimos que el eje horizontal pues es el eje real, ¿sí? Y que el eje vertical es el que nosotros digamos como un eje imaginario. Ya les había explicado el porqué, parte de la historia, ¿no? Bueno, entonces recordemos un poquitico algo que necesito que lo tengan presente. Y es que nosotros habíamos hablado de que el primer conjunto que nace es el conjunto de los números naturales. Ya habíamos dicho cuáles son las naturales. Pues originalmente el natural era el número uno, el número 2, el número 3. Y pues que eso se podía representar en una recta numérica, ¿no? Entonces yo podía representar aquí en una recta numérica acá los números naturales. Entonces yo podría decir que en la recta numérica, por aquí por ejemplo tengo eh, el número uno, por aquí puedo tener el número 2, por aquí puedo tener el número 3, por aquí tengo el número 4 y así hasta el infinito, y eso sería el conjunto de los naturales. Dijimos que la historia sigue avanzando, les conté parte de la historia también, en qué momento de la historia empiezan a surgir aproximadamente los números enteros. Dijimos que los enteros pues son los mismos naturales, es el mismo uno, el 2, el 3, etcétera, ¿cierto? Pero también dijimos que son los números negativos o signados de manera negativa, como el menos uno, como el signado menos 2, como el signado menos 3, etcétera, etcétera. Y aquí se le incluía el número cero, ¿no? Esos son los números, esos son los números enteros, es decir, son los mismos naturales, pero le agrega los negativos y el cero. Entonces, por ejemplo, aquí yo puedo tener el número cero, por aquí yo puedo tener el número signado menos uno, el signado menos 2, el signado menos 3, y así hasta el infinito negativo, ¿no? Y dijimos también que parte de la historia nos hablaba de los números racionales, que viene de ración, y que todo número racional es de la forma a sobre b, donde a y b son números enteros, pero b tiene que ser diferente de cero. Eso lo dijimos nosotros. Y entonces los números racionales pues son los mismos naturales, es el mismo uno, el 2, el 3, son los mismos naturales, pero también los enteros, es decir, el cero, el menos uno, el menos 2, pero también los que se pueden escribir de la forma A sobre B. Por ejemplo, por acá, un medio, ¿cierto? Tres cuartos. Son números que son racionales y que hacen parte también del conjunto. Entonces estamos diciendo que, ¿qué son los racionales? Ah, bueno, los racionales son los mismos naturales, pero a la vez son los mismos enteros y también se le incluyen los números de la forma A sobre B. Un grupo aparte dijimos que se hacen los irracionales, en un grupo aparte, ¿no? Pues claro, porque yo no puedo decir que un número a la vez es racional, pero también es irracional. Eso no ocurre, ¿no? O es racional o es irracional, pero los dos al tiempo no pueden ser. Entonces en ese conjunto de los números irracionales pues están todos aquellos que no se pueden describir de la forma A sobre B, como el número pi, como el número como la raíz cuadrada de 2, etcétera. ¿Sí? La raíz cuadrada de 3. Todos estos números son considerados, ¿cierto? Como los números irracionales porque no pueden ser racionales. Entonces eso es. Pero que la unión de todo esto, bueno, aquí también yo puedo ubicar, por ejemplo, el número pi como 3,1415, etcétera. El número que es el número de Euler. La raíz cuadrada, que es 1,41 aproximadamente. Por aquí estaría la raíz cuadrada. Todo eso puedo ubicar aquí en este eje, ¿no? Y que la unión de todo esto, es decir, la unión de los racionales, ¿cierto? Unido con los números irracionales, todo eso me daba el conjunto de los números reales, ¿sí? La unión de los racionales con los irracionales son los números reales. Recordemos que los racionales son los mismos naturales, perdón,
Los números naturales están dentro de los racionales, los enteros están dentro de los racionales y se le agrega aquellos de la forma A sobre B. Y en un conjunto aparte los irracionales. Y que la unión de ellos nos da los números reales. Por eso esta recta se llama recta real. La recta real, porque se pueden ubicar todos los números reales. Y hasta ahí no había problema, la historia sigue avanzando. Ya unos años antes de Cristo se hablaba de algunos números que no cabían dentro de la recta real, como la raíz cuadrada menos uno. Y pues las personas que se dedicaban al álgebra o lo que llamaban algebristas del momento, pues ellos, eh, pues las raíces cuadradas de números negativos pues, no se pueden encontrar en los números reales, ¿sí? No hacen parte de los números reales. Pero ya los algebristas ya venían trabajando pues con el cuento de la raíz cuadrada de menos uno, ¿no? Porque no caben dentro de los reales. Y más o menos hacia el siglo XVII, uno de los matemáticos más duros del momento, ¿sí? Un matemático alemán de apellido Leibniz. No sé si se acuerdan que el año pasado los muchachos de grado 11 hablaron de Leibniz en su último video que hicieron de su síntesis, que hicieron para exponer su síntesis, hablaron de Leibniz como uno de los desarrolladores del cálculo moderno que tenemos hoy en día. Leibniz hacia el siglo XVII más o menos, él ya hablaba un poquitico de este número y trataba de alguna solución. Pero no fue sino hasta 1700 algo, como 1777 creo que fue más o menos. Sí, sí, 1777, cuando el señor Euler, uno de los matemáticos también más importantes de la época, ya le dio la connotación a este número, a la raíz cuadrada de menos uno, a este número raíz cuadrada de menos uno, le dijo que era un número imaginario. Y de ahí se representa con la letra I. Bueno, aunque algunos libros la representan con la J también, pero a mí me gusta más y es más común representarlo con la letra I, donde decimos que I es la raíz cuadrada de menos uno que no hace parte de los números reales. Entonces fue sencillo, los matemáticos dijeron, pues como la raíz cuadrada de menos uno no hace parte de los reales, no pertenece a los números reales, pues hagamos un eje donde sí pertenezca, donde lo podamos ubicar. Entonces se les ocurrió hacer un eje por aquí, ¿cierto? Se les ocurre hacer un eje por acá, ¿sí? Y dijeron, bueno, aquí vamos a colocar los números que son los imaginarios. Eso es algo de lo que ya habíamos hablado en la clase anterior, solamente quería como recordarles un poquitico. En otras palabras, yo lo que puedo decir es que para los números complejos yo puedo tener el eje real, que es este, ¿sí? El eje real, eh, que se encuentra en el mismo eje de las X. Por aquí yo puedo tener el eje real, ¿sí? Se le llama así, el eje real. Este es el eje real, porque es donde caben los números reales, todos los números reales que acabamos de repasar, ¿cierto? Y en el otro eje, el que se encuentra por acá, este eje se le llamó, el señor Leonard Euler le llamó eje imaginario. Como le digo, algunos lo colocan con la letra I y otros le colocan con la letra J, eje imaginario. I, eje imaginario I. Bueno, por supuesto cumple las mismas reglas que ustedes y yo ya hemos visto varias veces, que en el eje real, pues aquí está el infinito positivo, por aquí el infinito, bueno, entre comillas el infinito, porque matemáticamente el infinito no existe, ¿no? Bueno, pero eso ya es más una discusión matemática. Entonces, el eje real tiene hacia la derecha el infinito positivo, es decir, los números reales positivos, hacia su izquierda el infinito negativo, es decir, todos los números que pertenezcan a los enteros negativos. En la parte superior tenemos el eje imaginario, por supuesto el eje imaginario con su eje positivo imaginario y aquí con su eje negativo imaginario. Entonces hasta ahí pues es un plano, por eso se llama que es bidimensional, ¿no? Es un plano imaginario. Entonces, mire que aquí está ubicado lo que hemos hablado de los números complejos. ¿Listo? Entonces, antes del desarrollo del sistema de los números complejos, se creía que cualquier número, ¿sí? Que no estuviera sobre el eje real, pues que no existía. O sea, si algún número no estaba aquí en el eje real, se decía que no existía, ¿no? Hasta antes del siglo XVII, principios del XVIII, etcétera. Y entonces, básicamente, eh,
De ahí el término de que no existiera, de ahí el término imaginario. Dice, pues haga de cuenta que se lo está imaginando, decían ellos en la época, ¿no? Hoy en día, como les decía a usted la clase pasada, hoy en día realmente es muy importante, se utilizan muchísimo y de complejo no tienen nada y pues de imaginarios tampoco, ¿no? Fue una, digamos que una discusión de la historia, más por ese lado, una discusión de la historia, pero no más. Hoy en día se utiliza muchísimo los números complejos, ¿cierto? Demasiado. ¿Para qué? Para cosas como, por ejemplo, los campos electromagnéticos, la composición de un generador eléctrico que entrega energía eléctrica alguna, con una hidroeléctrica, ah, el funcionamiento de algunos circuitos digitales, la corriente alterna que llega a nuestras casas. Todo se hace con ejes, con una componente real y con un componente imaginario, y eso se le llama los números complejos, ¿no? Entonces recordemos que, pues que en un plano complejo, ¿sí? El eje real o el eje, este acá, el eje horizontal representa todos los números que son positivos situados a la derecha del eje imaginario y todos los números negativos aquí a la izquierda, ¿no? ¿Listo? Y pues todos los números positivos imaginarios que están por encima real son imaginarios positivos y aquí imaginarios negativos, ¿no? Bueno, recuerden que el símbolo I significa imaginario o algunas veces lo colocan como J, ¿sí? Y, y en este caso se utiliza para anotar los componentes que son eh, la parte de los números imaginarios. Bueno, recuerde que nosotros dijimos en la clase pasada que para representar un número complejo, ¿sí? Para representar un número complejo se puede hacer de dos formas, ¿no? Entonces se puede escribir de una forma rectangular, que ahí fue donde quedamos nosotros. Se pueden expresar de una forma rectangular y se llama rectangular porque utiliza componentes rectangulares que las vamos a ver en física también, o mejor dicho, las vamos a aplicar en física. De ahí la importancia de esta clase, ¿no? Pero también se puede expresar de una forma polar. Se puede expresar de las dos maneras. Es más, o sea, es que es necesario expresarlas de las dos maneras, ¿sí? De la forma rectangular y de la forma polar. Es muy importante este tema, ¿no? Cada forma puede representar un punto en el plano, ¿cierto? O un vector que también se conoce como vector radial. Y pues está trazado, y siempre se estará desde el origen, ¿no? Hasta un punto. Entonces recordemos rápidamente las formas rectangulares y las formas polares. Entonces vamos a recordar un poquitico la forma primero, la forma rectangular. Eso ya lo deben tener ustedes en sus cuadernos, pero es como para recordarles, ¿no? Empecemos por la forma rectangular, ¿sí? De un número complejo. Y de ahí recordamos eso, ¿no? Forma rectangular. Entonces recordemos que la forma rectangular viene, voy a escribirla así, como C de complejo, pues tiene una parte en el eje X más una parte imaginaria en el eje de las Y. Digamos que esta es la estructura de un número complejo. Y la clase pasada ya habíamos dicho que entonces en ese orden de ideas, según lo que estoy acabando de decir, un número complejo es aquel que tiene una parte real, ¿cierto que sí? Una parte real, es decir, el eje de las X, más una parte imaginaria ubicada en el eje de las Y. Una parte imaginaria. Y así podríamos expresar entonces el número complejo. La letra C, pues esta letra C de acá, pues fue elegida, ¿no? A partir de la palabra complejo, ¿no? ¿Cierto? Entonces, para cualquier número con magnitud y dirección, se utiliza. Hagamos algunos ejemplos de los números complejos, ¿no? Entonces nosotros dijimos que en este caso, vamos a hacer algunos números pues, para ir avanzando en esta clase. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, algunos ejemplos. Bueno, hagamos aquí ejemplos. Esto los puede ir copiando, por supuesto, en sus cuadernos, ¿no? Ejemplos. Ejemplos de números complejos en forma rectangular. Por ejemplo, vamos a colocar A, el número complejo C igual a 3 más y imaginario 4. Esa es la forma de escribirlo, ¿no? Y ya habíamos dicho nosotros que para representar esto, digamos en un plano complejo, ¿sí? Lo podemos hacer, lo podemos hacer, bueno, antes de eso, ¿cómo expreso esto aquí? Antes de eso, expresémoslo. Pues entonces yo lo voy a ubicar en mi plano complejo,
digo que este es el eje imaginario y que este es el eje real, ¿cierto? Este es el imaginario, el eje real. Entonces nosotros le estamos diciendo acá, ojo con eso ya lo hemos dicho en la clase pasada, pero lo voy a repetir nuevamente. Parte imaginaria, ¿cierto? Este es el eje imaginario, este es el eje de los números reales, es decir, el eje de las X. Y siempre, según dijimos ahorita, o dijimos la clase pasada también, los números complejos se representan de manera vectorial, ¿cierto? Y siempre saliendo del origen. Y como es vectorial, ustedes ya saben en física, lo vimos, se representa como un vector que tiene cabeza y cola. Listo. Entonces, en ese orden de ideas, pues fíjense que este vector que estoy dibujando yo acá, pues tiene un pedacito en X, pero también tiene un pedacito en Y, que fue lo que la clase pasada dijimos. Es decir, que si yo traslado acá y hago, digamos, unas líneas punteadas acá, pues lo que está diciendo es que de aquí a aquí, ¿cierto? Es la medida de Y, mientras que de aquí hasta acá es la medida de X. Y de ahí que yo puedo escribir aquí arriba, perdón, el número C complejo que tiene una parte real en el eje de las X más una parte imaginaria en el eje de las Y. Y de ahí viene por qué se escribe de esa manera. ¿Sí? Que es la misma que acabo de escribir acá también. Conclusión. Todo número complejo tiene una parte real más una parte imaginaria, que yo fue lo que escribí ahí, y se representa vectorialmente de esa manera. Entonces ahora sí, a manera de ejemplo, me dicen, pues entonces representa el número complejo en forma rectangular, complejo 3 de parte real más 4 de parte imaginaria. Pues sencillo, lo voy a graficar. Entonces yo acá hago mi eje, hago mi plano bidimensional. Recuerde que se ubican en planos bidimensionales. Siempre es importante marcar la dirección y el sentido de los ejes. Y recuerden que aquí entonces, aquí tendríamos el eje real, ¿cierto que sí? Aquí estaría el eje real y por aquí estaría el eje imaginario. Entonces me dice represente el número complejo 3 más i4. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Pues nosotros ya elegimos la clase pasada, pero recordémoslo. Aquí estaría 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Aquí está el número 1, aquí está el número 2, aquí está el número 3, aquí el 4, aquí el 5 en la parte real. Mientras que en la parte imaginaria, pues aquí tengo el 1i, el 2i, el 3i, por aquí estaría el 4i, etcétera, etcétera. Me dicen, bueno, entonces represente el número complejo c igual a 3 de parte real más 4 imaginario. Pues 3 de parte real sería aquí. Y 4 imaginario sería 3 de parte real y 4 imaginario. 1, 2, 3, acá, cuarto imaginario. Entonces, ¿qué tengo que hacer? El cruce entre los dos, entre la parte real, que sería esta, ¿sí? La parte real, que es 3 hasta acá, y la parte imaginaria, que es 4 hasta acá. ¿Y qué hago? Trazo un vector, tal como aprendimos en física, trazo un vector partiendo desde el origen, es decir, de acá, y lo voy a llevar hasta el cruce entre estos dos. Y en ese orden de ideas ya estoy diciendo que, ¿qué estoy diciendo acá? Que este vector de acá, ¿cierto? Es el número complejo que tiene 3 de parte real más 4 de aquí a aquí, 4i o i4, realmente acostumbro a primero escribir el imaginario. Y ese sería el vector o el número complejo que acabamos de representar en forma rectangular. Es decir, que mire que aquí estoy formando un triángulo rectángulo. Acá. Aquí estoy formando un triángulo rectángulo. Entonces por eso esa es la razón de por qué le llaman también eh, forma rectangular. Y eso sería un ejemplo, ¿no? Otro ejemplo, ¿sí? Un ejemplo B, coloquemos por aquí un ejemplo B. Un ejemplo B podría ser, no sé, C, el número complejo, coloquémoslo, ese número complejo C complejo igual a 0, por ejemplo, menos I6. ¿Sí? Me dice, represéntelo. Pues sencillo, lo que estoy diciendo acá es que este número complejo no tiene parte real y solamente tiene parte imaginaria y en el eje negativo. Eso es lo que me está diciendo, no tiene nada de raro. Te lo voy a dibujar. ¿Cómo me quedaría aquí?
Estoy dibujando mi eje, este es el eje imaginario, por aquí tengo mi eje real, ¿cierto? Y el eje imaginario acá. Entonces estoy diciendo, miren, tengo el eje real, que está ubicado en el eje de las X, y el eje imaginario, que está ubicado en el eje de las Y. Entonces me está diciendo que grafique, ¿sí? Que grafique 0 de parte real y menos 6 de parte imaginaria. Pues sencillo, como no hay parte real, pues no cojo nada del eje real, solamente la parte imaginaria. Te digo que aquí esto vale menos 1 imaginario, menos 2 imaginario, menos 3 imaginario, no me cabe, entonces voy a dejarlo de a 2. Menos 1 imaginario, menos 2 imaginario, menos 3 imaginario, menos 4 imaginario, menos 5 imaginario, menos 6 imaginario. Estoy diciendo entonces que el vector sería algo así como esto. Voy a hacerlo con color rojo y más necesito. Saldría de acá e iría hasta acá. Entonces tendría un vector aquí, de esa manera, que se llama, para nuestro caso se llama aquí, en esa partecita diría que es el complejo C, que tiene 0 en parte real, en este caso es menos, ¿no? 0 de parte real menos una parte imaginaria ubicado en 6, negativo. Y ese sería el complejo, número complejo 0 de parte real menos y 6 de parte negativa. ¿Listo? Ustedes por favor en su cuaderno, en este momento pueden ir suspendiendo el video, van copiando sus cuadernos, muy organizado todo esto por favor, así como lo estoy colocando, y van a aprovechar y hacen el número complejo, ¿cierto? La parte C, lo van a hacer el número complejo, por ejemplo, digamos un número C igual, por ejemplo menos 10 de parte real y menos y 20 de parte imaginario. Entonces por favor lo van a dibujar en su cuaderno, ¿listo? Entonces suspendan este video mientras por favor alguien ahí que me ayude, no sé, ayúdame ahí cualquiera de ustedes para que detengan el video y van haciendo sus apuntes y van a hacer este ejercicio en su cuaderno. Complejo igual a menos 10 de parte real y menos y 20 de parte imaginaria. Suspéndalo. Cuando tan pronto lo hayan terminado, pues vuelven a darle play al video. Bueno, entonces ya recordamos cómo se escribe un número complejo en forma rectangular. Forma rectangular tiene una parte real, una parte imaginaria y se ubica como un plano cartesiano tal como hemos venido aprendiendo. Ahora vamos a explicar cómo se expresa la forma polar. ¿Listo? ¿Cómo se expresa la forma polar? Entonces vamos a colocarlo aquí. Forma polar. ¿Listo? Forma polar. ¿Por qué le llaman polar? En la teoría dijimos que se llamaban componentes rectangulares porque forman un triángulo rectángulo y de ahí salen las funciones trigonométricas, pero no pasa nada, eso no tiene nada de raro, ¿cierto? Eso sí. Y la forma polar es aquella que viene eh, con ángulos, ¿sí? Se polariza, se colocan los ángulos. Entonces, básicamente, digamos que el formato para escribir un número complejo en la forma polar es complejo igual un z, ¿sí? A un z, puede ser z como la medida, ¿no? ¿Sí? Bueno, ¿por qué escribo la z? Pues porque normalmente uno ya dijimos que tenemos el eje de las x, en el eje, el eje imaginario está en el eje y pues por jerarquía ya tenemos x, ya tenemos y, pues normalmente la coloca la letra z. Entonces z es la medida del vector y recuerden que esto en geometría significa ángulo. Ángulo, ¿cierto que sí? Un ángulo cualquiera, por ejemplo el ángulo teta. Ahí está. Entonces esa es la forma de cómo se escribe un número complejo en forma polar. Forma polar es lo que mide, a qué ángulo lo mide, ¿cierto? Ahí estaría. ¿Cómo lo voy a graficar esta partecita? Entonces voy a graficarlo acá. Voy a hacer mi eje imaginario Y por acá. Este es el eje imaginario Y. Y por aquí tengo el eje y el eje real. Ese sí es el eje real. ¿Listo? El eje real X. Ahí está. Y no se me puede olvidar entonces que... No se me puede olvidar entonces que
Acá tengo el eje imaginario, ¿no? Y bueno, ¿qué otra cosa me puedo olvidar? Pues que este eje, el eje real hacia la derecha es positivo todo, hacia la izquierda es negativo, el eje imaginario hacia arriba es positivo y hacia abajo el eje imaginario es negativo, ¿no? Entonces recuerden, ¿cómo lo voy a representar? ¿Cómo lo voy a dibujar? Entonces lo voy a dibujar acá lo voy a dibujar por ejemplo acá. Yo así que este es mi vector C, ¿sí? Este, este es mi vector, acá mi vector C, que tiene una medida, la medida que tiene esto, que es que, o sea, voy a dejarlo acá, que es Z. Z es la medida de este vector de aquí hasta acá. ¿Cuánto mide? Se le llama Z. Y Z ya le dije por qué, ¿no? Porque viene en orden alfabético, X, Y y el último es la Z. Entonces, esa es una razón. A mí me gusta explicar todo, todo lo que tiene las matemáticas, bueno, lo que yo sé, ¿no? Hay muchas cosas que todavía ignoro, pero pues lo que yo he venido estudiando durante tantos años, ¿no? Ese sería el ángulo teta, ahí está. Entonces mire cómo queda escrito en forma polar. Mire, comparemos un poquitico. En la forma rectangular es una parte en X, que es el eje real, y una parte en Y, que es el eje imaginario. Entonces queda X más Y. O sea, con parte real con parte imaginaria. Y aquí recuerden que está representado. Entonces, tanto en X, tanto en Y la unión de esos dos me da, desde el punto hasta la unión de los dos, me da el número complejo X más Y. Y aquí ya hicimos dos ejemplos. ¿Cómo aquí ha escrito en su forma polar? Pues en su forma polar es el mismo vector que yo tengo acá, pero me interesa el ángulo que forma con el eje X y también me interesa pues cuánto mide, la medida de esto. Y ahí estaría entonces, bueno, saqué que es Z, escribámoslo por acá. Entonces para nosotros Z, que es este que yo tengo, este que está aquí arribita, Z. Para en este caso, Z eh, básicamente indica, ¿no? Indica la magnitud. Eso es lo que indica únicamente magnitud. Eso, escribámoslo. Hagámoslo así. Indica únicamente, únicamente magnitud. O sea, medida, ¿no? La palabra magnitud es medida. Conclusión, Z es cuánto mide ese vector. ¿Cuánto mide? En las unidades físicas. ¿Cuánto mide, no? Y por supuesto, para nuestro ejemplo teta, cierto que sí, pues es el ángulo, pero siempre se traza del eje de las X hacia en sentido antihorario, siempre, siempre. Ese es un ángulo, ¿no? Entonces en ese orden de ideas, pues nos indica el ángulo, ¿no? Y siempre saliendo desde la eje X positivo en sentido antihorario. ¿De acuerdo? Esto representa el ángulo. El ángulo. Listo, ahí está. Bien. Entonces vamos a mirar que algunos ejemplos, ¿no? Hagamos ejemplos de lo que acabamos de ver. Ejemplos. Entonces a mí me dicen, me voy a inventar un ejemplo acá, me dicen, no sé, haga el número complejo C igual. Algunos libros escriben C complejo y le agregan otra cosita acá como para que quede más gordita la C. Bueno, eso ya son nomenclaturas que utilizan según los libros, ¿no? Digamos que tiene una... Ah, bueno, recuerden que el modelo... Recuerden, voy a escribirlo aquí un segundito, perdón, un segundito, vuelvo a repetir. Mire el módulo donde está. Es así, mire. Así es el módulo. Complejo de una magnitud z con un ángulo. Entonces vamos a hacer el ejemplo ahora sí. Ejemplo. El número complejo, ¿cierto? C igual a, no sé, por ejemplo, 5 puede ser. El módulo es 5, o sea, ¿cuánto mide? Y coloquemos el ángulo, por ejemplo, de 30 grados, ¿cierto? A un ángulo de 30 grados. Mire que eso es importante, por ejemplo, también se utiliza para Waze, para la navegación, todo. Cuando coloca Waze o coloca Google Maps, pues ellos funcionan de esta manera, le dan una medida de la ruta y le dicen qué ángulos tiene que ir recorriendo, ¿no? O sea, realmente Waze eso es lo que hace. Bueno, una de las cosas que utiliza Waze para dar la dirección exacta donde me quiero dirigir es esto, una de las formas que utiliza, ¿no? Bueno, grafiquémoslo entonces. Hago un plano cartesiano. Perdón, que se me quedó muy torcido. Hago un plano cartesiano.
Déjalo por acá, hago un planito cartesiano por aquí, con el eje imaginario y con el eje real, acá, listo. ¿Qué me dice el ejercicio? Haga uno que mida 5 unidades y que tenga 30 grados. Si usted recuerda lo que vimos en física, pues es lo mismo, mírelo, exactamente lo mismo. Entonces, recuerda que hicimos en física, sacamos, sacamos, sacamos un compás, perdón, un transportador y también sacamos una reglita. Eso lo hicimos en física. Entonces, mire que la realidad está ahí presente. Entonces, yo coloco aquí, sí, vamos a colocar aquí exactamente, acá, ahí. 30 grados, entonces eso lo vimos en física. Yo digo, empiezo a contar acá, 10, 20 y 30. Mire cómo estoy relacionando la matemática, los números, todo, porque es que a mí siempre me gusta hacer esto así porque digamos que eso tiene mucha lógica todo lo que se hace, ¿no? Digamos, todo lo que uno hace lo aplica en casi que en todo. Entonces lo de física lo estoy aplicando aquí, o al revés, lo que estoy viendo en matemática lo estoy aplicando en física, ¿cierto que sí? Y entonces de ahí la importancia. Ah, bueno, me dice que entonces ahora tiene una medida de 5 unidades a un ángulo de 30. Entonces ya dijimos que el ángulo de 30 es este y voy a trazar ahora 5 unidades. Entonces aquí dice, acá hay uno. Ay, Dios santo. Creo que me está quedando mal. Ahora sí. Entonces por acá hay uno, 2, 3, 4. Uy, me quedo exactico. Me quedo casi exacto. Listo, entonces ahí tenemos. Y al igual que hicimos en física, pues ¿cuánto mide ese vector z? Pues ese vector z mide 5. Pues 5, si no dice nada, pues 5 unidades. Y el ángulo que hay saliendo desde acá, desde el eje de la X, dirigiéndose en sentido horario, ¿cierto? ¿Cuánto mide eso? Mide un ángulo de 30 grados. Entonces, ¿cómo se hace? Es que escribe igual. Número complejo igual a magnitud 5 colocada sobre un ángulo de 30 grados. Listo, ya me quedo. O sea, no se nos olvide que este es el eje real y no se nos puede olvidar que este es el eje imaginario. Y ya hicimos un ejemplo. Ubicamos en un plano bidimensional 5 medidas, 5 a la medida como vector y el ángulo que forma que son 30 grados. Y ya nos quedó. Esa es la forma polar. ¿Listo? Entonces les voy a dejar a ustedes para que hagan un ejercicio en este momento. Van a copiar el video, van a copiar, perdón, lo que estamos viendo en este momento en su cuaderno muy, muy bien y muy detalladamente. ¿Listo? Pilas porque voy a estar revisando los cuadernos, voy a estar haciendo los quizzes, todo con respecto a esto. Bueno, entonces vamos ustedes van a hacer, por favor, ¿cierto? Ya hicimos en el primer ejemplo, ustedes van a hacer el ejemplo número 2, ¿cierto? El ejemplo número 2. Hagámoslo, por ejemplo, el número complejo c igual a, hagamos una magnitud de 7 y coloquémosle un ángulo, por ejemplo, de 120 grados. ¿Listo? Entonces, por favor, eh, Millán, si quieres ayudarme y suspendes el video, hacen el punto 2 y el punto 3 que se lo va a colocar de una vez, ¿cierto? Hagamos, por ejemplo, un número complejo c igual a, por ejemplo, coloquemos, no sé, 3 para que les quede más fácil dibujar, a un ángulo, coloquémoslo por favor a, no sé, este es a 120, coloquémosle a 250 grados. Entonces, por favor, entonces van a suspender el video, tan pronto lo hayan hecho. No se van a demorar toda la clase haciendo dos ejercicios, no, por favor. Sí, pues al máximo 5 minuticos ahí. Y exagerados, ¿no? 5 minutos es mucho, ¿no? Eso por ahí, pongámosle 2 minutos por ejercicio, porque lo haga con bien, con compás y eso. 4 minuticos. Listo, suspendan y tan pronto lo hayan resuelto van a colocar nuevamente el video. Bueno, supongo que ya lo hicieron, entonces voy a graficarlo yo también acá, rápidamente. Entonces voy a ubicar aquí mi plano cartesiano.
mi plano, perdón, mi plano de complejo. Recuerde que tengo el eje X, tengo el eje Y voy a llevar acá mi transportador aquí. Ubico 120 grados, igual que hicimos en física. Entonces aquí hasta aquí arriba tengo 90, 100, 110. De hecho aquí dice el transportador que aquí hay 120. ¿Sí? Retiro mi transportador, según aprendimos en física nuevamente. Y vengo y voy a rotar acá mi reglita para poder medir. Siempre sale el origen, ¿no? Recuerden que siempre sale de aquí el origen. Y lo voy a llevar aquí para acá. Listo. Y voy a trazar, ¿cuánto me dice? 7. Antes tracemos 7. 7, hagámoslo con color rojito. Acá, 7. Entonces sale de acá 1, 2, 3, 4, 5. Uy, bueno, coincido ahí. Disculpen el desorden que estoy teniendo en ese momento. No, disculpen, no voy a borrar porque eso, el desorden no es bueno. Entonces voy a borrar el de arriba para que no me vaya a interferir con el de abajo. Igual ustedes tomaron sus apuntes. Borro esto de acá. Listo. Y lo voy a ubicar. Ahora sí. Traigo mi reglita nuevamente. Lo ubico aquí en ceros. Ubico aquí en ceros. Ya me queda mi regla mucho mejor ubicada. Y debe medir 7 unidades. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ahí. Ahí hay 7 unidades. Listo, yo corro mi escuadrita o mi reglita y ubico esto acá así. Entonces no se me puede olvidar para nada que este es el eje imaginario, mientras que este es el eje real. O lo puede colocar como X, no pasa nada. Listo. ¿Cómo se llama este número complejo C? ¿O qué, cuáles son sus componentes, perdón? Pues la medida del módulo, que ya dijimos que esto mide 7 unidades, entonces 7 unidades, ¿cierto que sí? A un ángulo de 120 grados. ¿Dónde están los 120 grados? Partiendo del eje real hacia aquí en sentido antihorario, hacia la izquierda. Estamos diciendo que aquí se está formando un ángulo de 120 grados con la horizontal. Listo, hasta ahí. No le voy a quemar más tiempo a esto porque ya lo habíamos visto. Entonces vamos a ver algo a reforzar algo que también ya estábamos viendo y es la conversión entre formas. Entonces como subtítulo, como título, no, creo que ya lo habían colocado, conversión entre formas, ¿no? Entonces vamos a pasar, empecemos por pasar o convertir más bien la forma de cómo yo tengo teniendo un número complejo escrito en forma rectangular, ¿sí? Escrito en forma rectangular, cómo convierto esa escritura rectangular en una escritura en forma polar, ¿cierto? Es decir, un número complejo C que viene escrito de la forma X más Y, ¿cómo hago para escribirlo de la forma compleja C igual a Z, donde Z es la medida, a un cierto ángulo teta de... Eso es lo que quiero decir, voy a escribir, voy a pasarlo de rectangular a polar. Y bueno, para eso ya les recuerdo que la clase pasada habíamos hablado del teorema de Pitágoras. Y entonces, por favor, recuerden rápidamente lo que habíamos hablado del teorema de Pitágoras. Recuerden rápidamente que nosotros habíamos dicho, se los voy a recordar aquí rápidamente, que en el teorema de Pitágoras, pues Pitágoras descubrió, ¿cierto? Pitágoras descubrió que teniendo un triángulo que es rectángulo, acá por ejemplo, este es un triángulo rectángulo. Pitágoras descubrió que la mejor forma geométrica de poder saber la medida de la hipotenusa, o el teorema dice, para saber las hipotenusas simplemente escoger este cateto, ¿sí? Este cateto al cuadrado, formando un cuadrado, perdón, y este cateto formando un cuadrado. Pues voy a formar los cuadrados rápidamente. Entonces miren acá. Qué descubrió Pitágoras? Pues que si formaba un cuadrado acá, ¿cierto? Que si formaba aquí, que era un cuadradito, si ahí que era cuadrado, miren. Que si formaba este cuadrado, y lo mismo. Mire cuántos cuadritos forma este cuadrado. Mire, este cuadrito tiene tres cuadrados, tiene tres cuadritos por tres cuadritos. O sea, o sea que realmente ¿cuántos cuadros tiene eso? Tiene
9, 9 unidades cuadradas. 9 unidades cuadradas. Bueno, espérate, hagámoslo aquí para que nos quede más fácil recordarles esto. Como este es el eje de las Y, este cateto está en el eje Y, pues decimos que esto tiene, este eje Y tiene 9 unidades cuadradas, ¿cierto? Este Y cuadrado tiene 9 unidades cuadradas. Mientras que el eje X, que es el eje real, tiene, tiene acá, a ver cuántas forma. Forma 1, 2, 3 y 4. Y acá también 1, 2, 3 y 4. También que se me forma un cuadrado y cuántos cuadritos pequeños hay. Este es el eje de las X. Entonces yo puedo decir que el cuadrado que forma las X simplemente es 4 por 4, son 16 unidades, ¿no? 16 unidades cuadradas. ¿Qué descubrió Pitágoras? Que si él tomaba todas estas fichitas, digamos entre comillas fichitas, es decir, todas las 9 fichas que le salieron, 9 fichas de unidades cuadradas que le salió acá, con las 16 unidades cuadradas que le sacó y las sumaba, pues ¿cuánto le va a dar? Pues aquí tengo 9 cuadritos o 9 unidades cuadradas y aquí tengo 16 unidades cuadradas, pues me va a dar 25 unidades cuadradas, ¿cierto que sí? Es decir, la suma de, cuando yo sumo el cuadrado que se me formó con las X, ¿cierto? Más el cuadrado que se forma con las Y, es decir, el que tengo acá, pues él descubrió que coincidía con los que les daba acá, ¿sí? Coincidía con eso. Coincidía, hagámoslo con otro color, control Z. Coincidía con lo que se formaba acá. Es decir, aquí habrían las 25 fichitas completas ahí. ¿Listo? Eso fue lo que Pitágoras descubrió. Es decir, bueno, entonces el cuadrado que se forma en las X más el cuadrado que se forma en las Y me da el cuadrado formado en la hipotenusa. Esto se lo recuerdo porque, pues porque es importante, porque así vamos a hacer la conversión de lo que estamos hablando, de rectangular a polar, exactamente. Lo voy a organizar para lo que tenemos nosotros. ¿Sí? Voy a escribir primero la hipotenusa al cuadrado, digo que eso será igual al cuadrado formado por las X más el cuadrado formado por las Y. Pilas. Pilas porque recuerden que para nuestro caso, yo lo que quiero es lo siguiente. Yo lo que quiero es cambiar un número que está escrito en forma rectangular, es decir, que está escrito en la forma X, el X más y, está escrito de esa manera. Quiero ahora escribirlo o que sea equivalente a escribirlo en el módulo Z, o sea, cuánto mide y con qué ángulo. Eso es lo que quiero saber, eso es lo que quiero hacer, transformar eso. Entonces, para poder hacer eso, me toca tener el teorema de Pitágoras. ¿Cómo así que el teorema de Pitágoras? Sí, porque fíjese que el teorema de Pitágoras, perdón, la parte polar me pide la medida de z. ¿Y qué es la medida de z? Mire, ya la hemos dicho, mire. ¿Z qué es? ¿Qué es z? Aquí está, mire. ¿Qué es z? Z es lo que mide el vector. ¿Cuánto mide? Una unidad, dos unidades, eso es z. ¿Cuánto mide el vector? Entonces lo que vamos a hacer. Entonces me toca calcular el z a partir de esto. Pero ¿qué es el z? Ya lo dijimos, ¿no? Es una hipotenusa, míralo. Z es un vector que es una hipotenusa realmente. Entonces, esto es lo que me están pidiendo calcular. Entonces, una hipotenusa, es decir, z al cuadrado, será igual al cuadrado formado por las x, ¿cierto? Más el cuadrado formado por las y. Pero como yo no quiero el cuadrado, solamente quiero la medida de z, el módulo, yo no, sí, mírelo, solamente quiero es cuánto mide de acá a acá, mire, cuánto mide, no el cuadrado, no, me interesa es cuánto mide esto. Entonces lo vamos a hacer. Para hacer eso, recuerden que en matemáticas uno puede colocar entonces, para poder eliminar potencias, se eliminan con raíces, ¿no? Entonces hay una potencia que voy a eliminar con una raíz. Y lo que yo haga a un lado, dicen las ecuaciones, tengo que hacerlo al otro lado para que se mantenga eso llamado igualdad. ¿Listo? Entonces,
Aquí voy a colocar, ya metí dentro de la raíz cuadrada a la z cuadrado y aquí estoy colocando dentro de la raíz cuadrada el x cuadrado más el y cuadrado. Listo, entonces ¿qué vamos a hacer? Pues recuerden que las raíces eliminan las potencias, por lo tanto solamente me queda z, que es lo que yo quiero, ¿no? Y aquí sí no puedo hacer nada, ojo con esto, grado noveno, recuerden que acá hay una suma, y al haber una suma algebraica, porque esta es una suma algebraica, pues yo no le puedo sacar la raíz cuadrada, así este está al cuadrado y este está al cuadrado, no lo puedo hacer porque hay primero una suma, por lo tanto no puedo hacerle nada, y al no poderle hacer nada, al no poderle hacer nada, pues eso queda así como está. A z sí, porque no había ninguna suma en nada. Z es quién? Z es la raíz cuadrada de el cuadrado formado por las x más el cuadrado formado por las y. Eso es importante porque con eso calculo lo que quiero en z. Eso es importante para calcular esta z. Pero ¿qué me falta ahora? Me falta calcular el ángulo. Y para eso sí requiero que ustedes me pongan mucho cuidado. En la clase pasada hablamos de tres razones trigonométricas, ¿no? La razón trigonométrica seno de un ángulo, que dijimos que era su cateto opuesto sobre su hipotenusa, ¿sí? Pueden mirar sus cuadernos y se dan cuenta que ahí dice, la clase pasada lo hablamos. El coseno, la razón trigonométrica coseno del ángulo es el cateto adyacente sobre su hipotenusa, ¿cierto? Ahí está una razón trigonométrica. Y la tercera que vimos hace 8 días fue la tangente. Y dijimos que la tangente es la razón de comparar el cateto opuesto con su cateto adyacente. Esto pues ya lo vimos en la última clase. Allá en el colegio lo vimos de manera presencial, ahí está. Son las tres razones trigonométricas fundamentales, realmente son seis, pero esas son las tres importantes. ¿Para qué utilizo esto? Pues, o sea, ¿para qué lo recuerdo? Porque lo voy a usar. Y aquí voy a utilizar la tangente. La tangente de un ángulo será igual al cateto opuesto sobre su cateto adyacente. Entonces miren, como yo realmente lo que quiero es lo siguiente, ojo con esto, como yo realmente lo que quiero es convertir una forma rectangular a una forma polar, y la forma polar me dice, deme la medida de z, o sea, ¿cuánto mide el ángulo? ¿Cuánto mide ¿qué? ¿Cuánto mide ese vector? Y lo otro, ¿qué ángulo tiene? ¿Cuánto es el ángulo? Pues fíjese que aquí está ese ángulo, tangente del ángulo. Pero no me sirve así como está. Y algo que quiero, grado noveno, y ojalá resáltenlo, bien chévere, bien importante, bien grande, en amarillo, en rojo, como lo quieren resaltar. ¿Sí? Para poder calcular ese ángulo, ¿sí? Para poder calcular ese ángulo, tengo que dejar solo el ángulo. Mira, aquí está, además lo voy a colocar con rojito. Aquí está el ángulo, este ángulo, mira, ahí está. Ese es el ángulo que quiero, quiero que quede solo porque es el que me están pidiendo el ángulo. Pero ¿cómo hago para que me quede solo? En álgebra, la tangente que está en álgebra, esta multiplicación usted la pasa a dividir. Pero en álgebra, porque esto ya no es álgebra, esto ya es trigonometría. Y en trigonometría tú no le puedes quitar el ángulo a una función, eso no se puede hacer. La única forma es pasarla, ¿cierto? Al otro lado y pasa como tangente a la menos uno o tangente invertida, ¿cierto? Eso nosotros ya lo hemos visto en potenciación en algunas reglas de la potenciación. Es decir, ¿qué fue lo que dice? La tangente la paso para este lado, pero pasa como tangente inversa o a la menos uno. ¿De quién? Del cateto opuesto sobre el cateto adyacente y así se calcula un ángulo, véalo. Entonces, ¿qué ecuaciones necesito para poder pasar de una forma rectangular a una forma polar? Necesito hacerlas en otro colorcito, hagámoslas en color, ya está amarillo, verde, hagámoslas en color de este color. Oh, sí. ¿Cómo se ve más feo? No sé, no se ve como tan bonito. Hagámoslo con color café muy bien. Miren, ¿qué ecuaciones necesito para pasar una forma rectangular a una forma polar? Esta, la de z, claro, porque miren, necesito z, y el ángulo. Y para calcular el ángulo se hace así. No se me preocupen porque, digamos, ustedes van a decir, ¿y cómo calculo eso? Pues ya lo vamos a hacer, no se preocupen. Miren acá. Voy a tomar como ejemplo este que tengo aquí. Entonces, voy a hacer un ejemplo acá. Entonces, bueno, antes de eso voy a hacer como un resumen más bien. Para pasar de la forma rectangular a la forma polar, para pasar de la forma rectangular
para pasar, ay, lo voy a hacer aquí así, ya sé cómo voy a hacerlo, lo voy a hacer más para acá, para que no quede más sencillo. Para convertir de forma rectangular, ¿sí? Un número complejo de forma rectangular y hacer la conversión a la forma polar, ¿cierto? Donde recuerden que la forma rectangular está escrito como el complejo C igual, ¿sí? A la parte real X más la parte imaginaria en Y. Y me piden que lo escriba en forma polar. Es decir, ahora me dicen, no, pues ya no me lo escribo así, escribámoslo el mismo número complejo C, pero en forma polar. Es decir, cuánto mide ese vector y qué ángulo tiene. Eso es lo que me están preguntando, ¿no? Es decir, y para poder hacer eso, para poder pasar de aquí para allá, pues necesito tener cierta herramienta. ¿Y cuáles son las herramientas? Pues una herramienta que me permita saber el valor de Z, ¿sí? Que con los datos que yo tengo aquí, saber el valor de Z y saber el valor del ángulo para poderlo escribir. Para saber Z ya dijimos, utilizamos el teorema de Pitágoras. ¿Cuál? El que dice que el módulo de Z, pues simplemente es la raíz cuadrada de el cuadrado que formó las X más el cuadrado que formó las Y. Pilas porque esto lo vamos a usar en física. Y el ángulo. ¿Cómo se calcula el ángulo? Dijimos que el ángulo se calcula como la tangente a la menos 1. ¿De quién? De el cateto. Ah, bueno, mirámoslo acá. El cateto opuesto sobre el adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto? Es el eje de las Y y el cateto adyacente es el eje de las X. ¿Listo? Cateto opuesto, cateto adyacente. Esas son las herramientas para pasar de rectangular a polar. Y de una vez hagamos las herramientas para pasarlo de polar a rectangular y la vamos a ir aquí al frente. No, le voy a hacer acá. Vamos a hacer acá. Y lo escribo a este lado. Entonces, ¿cómo voy a pasar ahora de una forma polar? ¿Sí? ¿Cómo paso de una forma polar? ¿Cómo voy a pasar un número complejo que está escrito en forma polar y me piden ahora que lo exprese o que escriba ese mismo número complejo pero en forma rectangular? ¿Cómo hago eso? Es decir, ¿cómo hago para pasar un número complejo que está escrito de la forma C igual al módulo Z o la medida Z con el ángulo que forma? ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para escribir un número que está así de esa manera? ¿Y cómo hago para escribirlo en su forma rectangular? Es decir, ¿cómo hago para que ese mismo número complejo tenga una parte real en el eje X más una parte imaginaria en el eje Y? ¿Cómo hago para saber eso? Pues al igual que el anterior, miren, es que es muy sencillo. Usted necesita saber Z y necesita saber el ángulo para rectangular a polar. Y para eso utiliza esto. Real más imaginario Y. Ahora es al revés. Me dicen, les vamos a dar la medida del vector Z y el ángulo y con eso escribámoslo con cuál es la parte real y cuál es la parte imaginaria. Bueno, para eso sí quiero que ustedes pues me coloquen mucha atención. Porque ¿qué necesito? Pues necesito saber cómo calcular esta X, o sea, su forma real, y cómo calculo esta Y en su forma real, en su forma imaginaria, perdón. ¿Cómo hago para saber eso? Bueno, pues con las funciones trigonométricas, es decir, hago esto. La clase pasada, bueno, aquí la recordé, ¿no? La función seno de un ángulo es la razón que existe entre el cateto opuesto y su hipotenusa. Ahí usted lo tiene en sus cuadernos. La razón coseno de un ángulo es la razón que existe entre el cateto adyacente con su hipotenusa. Y la tangente, que no, la tangente que ya la estoy usando, ¿no? Es el opuesto sobre el adyacente. Bueno, entonces miren, lo voy a recordar rápidamente. En la clase pasada nosotros hablamos que tengo un triángulo rectángulo. Ahí. Y digamos que este es el eje de las, por supuesto, este sería el eje de las Y, porque está vertical. Mientras que este es el eje de las X porque este es horizontal y esta es la hipotenusa con un triángulo rectángulo, ¿no? Entonces,
Y el ángulo lo voy a poner por aquí. Ese es el ángulo teta. Bueno, la clase pasada dijimos que el cateto que se encuentra al frente del ángulo, ¿cierto que sí? Al frente del ángulo, es el cateto opuesto. Es el cateto opuesto. Y se llama así porque está opuesto, está al frente, está opuesto. Le está dando la espalda al ángulo. Ese cateto le está dando la espalda al ángulo, pero le llaman opuesto. Mientras que está en el eje X, es el cateto adyacente. Dijimos que la palabra adyace significa tocar. O sea, el único cateto que toca el ángulo en este caso es el eje de las X. ¿Cierto? Bueno, entonces, si yo traslado nuevamente eso que acabo de decir, ¿cierto? A las razones trigonométricas, pues la función seno ya me quedaría escrita de esa manera. Seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto, pero es que miren que el cateto opuesto se llama Y, es decir, será, será aquí, pero es que se me quedó feísimo, acá está. Ahí. Será, el seno del ángulo será, dice, la razón del cateto opuesto, pues es que el cateto opuesto se llama Y, entonces coloquémosle Y, sobre su hipotenusa que se llama H, o sea, sobre su hipotenusa, ya. Ah, pero es que yo lo que quiero calcular, ¿qué es? Lo que quiero calcular es X y Y. Eso es lo que necesita. Y mire que aquí está ya la Y, pero me está sorbando. Ya tengo la Y, pero me está sorbando esta H. Y es la H está dividiendo. Ah, esa sí la paso a multiplicar. ¿Y cómo así, profe? Es que usted dijo que no se podía. No se podía, lo que no se puede es quitarle el ángulo a una función pasándola a dividir. Eso no se puede hacer. El ángulo a una función. Pero esto que está aquí al otro lado, sí, porque esto es álgebra. O sea, la Y y la H son álgebra. Ella sí no. Esto sí no porque mire que es una función que tiene un ángulo. Eso no se puede desprender así tan fácil. Entonces esta H que está dividiendo pasa aquí a multiplicar. ¿Y qué me quedaría? Me daría H que multiplica al seno del ángulo y con eso calculo Y. Ahí está, véalo. ¿Sí ven? Así lo vamos a hacer ahorita. Pero ya tengo Y, pero ¿qué me falta? Me falta X. Entonces, ¿cómo hago para calcular esa X? Esta. Ya dijimos entonces que el cateto adyacente, entonces esta X es el cateto adyacente. Y la razón trigonométrica se llama la razón coseno, ¿no? Y se abrevia como cos. Coseno del ángulo es la razón trigonométrica que existe entre el cateto adyacente. ¿Pero cómo se llama cateto adyacente? Pues se llama X. Sobre su hipotenusa. ¿Y cómo llamo? Pues H, su hipotenusa. Pero es que vuelvo y repito, lo que quiero es dejar X sola, entonces la H que está dividiendo pasa a multiplicar. ¿Y qué me va a quedar entonces? Que la hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo y con eso usted va a obtener el valor de la X, que es lo que quiere saber. Y mire que ya tengo cómo calcular tanto X como Y. ¿Qué es lo que quiero? Eso es todo, porque eso es lo que necesito. ¿Sí? Eso es lo que necesito. Necesito convertir la Z y el ángulo en una X y una Y. ¿Sí? Esta Z y este ángulo en una X y una Y. Y ya sé cómo hacerlo. ¿Cómo? Ah, lo dije aquí en la diapositiva anterior. Para calcular X es H coseno del ángulo. Escribámoslo. Para calcular esta X, ¿sí? Para calcular esta X es como es la hipotenusa por el coseno del ángulo. Y ahí me queda la ecuación. Esa es la ecuación. Bueno, esto me queda muy feo, espero los escribo un poquito mejor para que ustedes la miren también. Entonces, ¿cómo se calcula esa X? Se calcula como la hipotenusa, ¿cierto? Mira aquí dice, como la hipotenusa por el coseno del ángulo. La hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo. Así se calcula X. Pero también me interesa saber Y. ¿Cómo obtengo esta Y? Pues ya lo dijimos también, aquí está, míralo. La Y se obtiene con la hipotenusa y el seno del ángulo. ¿Sí? Entonces, esta Y que está acá, se calcula como la hipotenusa, ya no por coseno, sino por seno del ángulo. Entonces, fíjense que esto es muy sencillo de aprender. ¿Y por qué? Por lo siguiente, míralo. Míralo, lo siguiente. ¿Qué es lo siguiente? Que si ustedes observan acá, aquí X es A, mire que H cos A, y aquí tengo H sen A, o sea, se repite la H juntos, miren, y le da el ángulo. Entonces es muy sencillo. Para X utiliza coseno.
Y para y utiliza seno. Eso es todo lo que hay que hacer. Y ya, entonces ahí quedó el resumen, mire, ese sería el resumen. Usted puede tener en su cuaderno. Ese es el resumen para poder transformar o para poder convertir de forma rectangular a su polar o de su polar a su rectangular. Ahí está. Estas son las ecuaciones, ¿sí? Estas son las ecuaciones que se requieren. Esta para saber z, esta para saber el ángulo, es decir, para pasar de rectangular a polar. Y esta x para la parte real y esta y para la parte imaginaria. Entonces aquí lo único que me falta es complementarles que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Y ya le dijimos que de imaginario no tiene nada. Eso es, en esa época dije, imaginémonos. Entonces vamos a hacer un ejemplo rápidamente, que eso sí no lo hemos hecho en la clase anterior. Eso nos va a quedar de la siguiente manera. Un ejemplo. Vamos a pasar empecemos por pasar de rectangular a polar. ¿Sí? Pasemos de rectangular a polar. Vamos a pasar de rectangular a su forma polar. Bueno, ¿cuál ejercicio? Bueno, inventémonos uno aquí. Entonces, por ejemplo, bueno, hagamos el que tenemos ahorita. Vamos a colocar el número complejo c igual a 3 de parte real más y 4 de parte imaginaria. Y le vamos a pasar a su forma polar, es decir, necesito saber, necesito saber la medida de z y qué ángulo, a qué ángulo se encuentra. Entonces lo voy a hacer, esto lo voy a hacer acá. Voy a hacerlo gráfico también, sí, para hacerlo completo. Entonces voy a graficar aquí. Hago el eje imaginario, hago el eje real, ese es el eje real, este es el eje imaginario y lo voy a empezar a dibujar. Entonces recuerden, este es el eje imaginario, mientras que este es el eje real. Entonces, en su forma rectangular sería 1, 2 y 3 de parte real, míralo, 3 de parte real, aquí dice ya, 3 de parte real, más un imaginario de 4. Entonces, un imaginario, 2 imaginarios, 3 imaginarios y acá hay 4 imaginarios. Hago la intersección de los dos puntos y ahí estaría, en este punto, sería la cabeza de mi vector resultante. Hagámoslo en color azul. Este sería el vector resultante. Este. Eso es lo que sale de ahí. O sea, ¿cómo se llama ese número complejo? Pues se llama complejo igual a 3 de parte real más y imaginario 4. Ya está. Pero eso no es lo que me están pidiendo. Lo que me están pidiendo es pasarlo a polar. Aquí lo dije para recordar, etcétera, etcétera. Ahora lo voy a pasar a su forma polar. ¿Cómo lo hago para pasar a polar? Recordemos. Dice, para pasar de rectangular a polar, calcúlese, calcúlese el valor de z y z lo hace con x cuadrado y cuadrado y el ángulo con tangente. Es decir, tengo que hacer esto aquí. Voy a empezar por calcular z y z dice que es x cuadrado más y cuadrado. Entonces empezamos por calcular ese z. Z es igual a x elevado al cuadrado más y elevado al cuadrado. Pero ¿quién es x? Pues x es la parte real, o sea, este 3. ¿Y quién es y? Pues la parte imaginaria que es 4. ¿Sí? O sea, esto vale. Espera que son en otro color para que sea mejor. Entonces, esta x es la parte real y esta y es la parte imaginaria. Real imaginaria. Entonces hagámoslo con teorema de Pitágoras. Vamos a ver, teorema de Pitágoras nos va a quedar de la siguiente manera. Según vimos en la diapositiva anterior, z se calcula como el cuadrado de la x más el cuadrado de la y. Entonces lo voy a colocar aquí. Entonces para calcular esa z, para calcular esta z, esta de acá, lo vamos a calcular como la raíz cuadrada de el cuadrado que se forma en las x más el cuadrado que se forma en las y. ¿Cierto? Eso es lo que yo tengo que hacer.
Bueno, recordemos que para nuestro caso, vamos a escribirlo acá, x pues va a ser 3, ahí lo va a escribir, y y para este ejemplo va a ser 4. ¿Sí? Mírelo. X es 3, X es 3. Y es 4, Y es 4 acá. Entonces lo voy a reemplazar simplemente. Entonces voy a decir aquí, el cuadrado de las X, es decir, el cuadrado de 3. Más el cuadrado de Y, es decir, el cuadrado de 4. Y resuelvo. Z va a ser igual a la raíz cuadrada de. Recuerden que si hay alguna parte del video que no la comprenden, pues pausenlo y devuélvanlo y vuelvenlo, miren la partecita que no se comprendió. ¿Listo? Entonces acá, nuevamente, esto es X, 3 es X. Esto es imaginario 4, 4 imaginario. Pero como es por Pitágoras, es al cuadrado y al cuadrado. 3 al cuadrado, eso nos va a dar 9. Más 4 al cuadrado, eso es 16. Es decir que el vector z va a medir la raíz cuadrada de 9 más 16, eso me va a dar 25. Y la raíz cuadrada de 25 es 5. O sea que ya sé z, mírenlo. Ya lo tengo claro, ya sé cuánto mide este z. ¿Sí? Y eso mide 5. 5 unidades. Listo, ¿qué más me hace falta? Bueno, lo que me hace falta es el ángulo. ¿Y cómo calculo el ángulo? ¿Cómo se calcula ese ángulo? Ah, con la tangente a la menos 1 de y sobre x. Entonces lo vamos a hacer acá. Vamos a calcular el ángulo, ¿cierto? Y el ángulo se calcula como la tangente a la menos 1 de quién? De el eje de la y, o sea, el imaginario, sobre el eje de la x, o sea, el eje real. Y lo vamos a calcular entonces. ¿Cuánto nos va a dar el ángulo? El ángulo nos va a dar como tangente a la menos 1 de y. Pero nosotros dijimos que y, míralo, aquí está, y vale 4. De hecho, aquí también lo has dicho, mira, y vale 4. Y x vale 3. Entonces escribámoslo. Tangente de y que vale 4 y x que vale 3. Bueno, pero ¿cómo digito eso en una calculadora? Porque eso sí toca con la calculadora. Entonces vamos a mirar aquí, voy a sacar acá, aquí, una calculadora. No la voy a utilizar porque solamente quiero que miren la calculadora normalmente que todo calculará, todo estudiante tiene, ¿no? Casi. Voy a sacar la imagen solamente. Ah, no, Shocking no. Imágenes. Voy a abrir esta que tengo acá. Ahí. Ahí. Entonces, ¿cómo la voy a colocar aquí? Fíjense que ustedes acá, miren, de un momentico, voy a imprimir un pantallazo aquí de esto. Voy a imprimir un pantallazo para que ustedes den cuenta cómo la van a colocar acá. Entonces vamos a colocar un pantallazo aquí para que ustedes por favor la miren. ¿Cómo les va a quedar esa? Bueno, entonces voy a bajar la imagen. Voy a organizarla. Y voy a hacerla un poquito más grande. Por favor, mire, quiero que miren todos que aquí, quiero miren todos que acá está la tecla tan, aquí está la letra cos y aquí está la letra sin, seno, coseno y tangente en sus calculadoras. La que me interesa es la tangente, pero la que realmente me interesa es tangente, está tangente, pero tangente a la menos 1, ¿no? Está tangente, que es esta, ¿verdad? Pero arriba, miren, arribita de la tecla tan, ahí dice tan a la menos 1. Si la ven ahí arribita, miren sus calculadoras y verá tangente a la menos 1. Entonces arriba dice tangente a la menos 1. Arriba dice tangente a la menos 1. Pero ¿cómo coloco esa tangente a la menos 1 en mi calculadora? Usted oprime primero en su calculadora la tecla Shift y después tan.
Primero shift y después tan. Cuando usted oprime shift y tan, le va a salir tangente a la menos uno. Shift tan a la menos uno. Entonces lo vamos a escribir aquí. Si pueden pasar el video en cualquier momento para que lo copien y les quede más claro o hagan el ejercicio. Entonces, ¿cómo hago para saber el ángulo? Primero digito la tecla Shift, Shift, voy a colocarlo así, y después digita la tecla Tan. Cuando usted oprime la tecla Shift y Tan, le va a salir tangente a la menos uno. Ya, listo, eso es todo, tangente a la menos uno. Después, ¿qué hace? Abre, abre la tecla, aquí, la teclita del paréntesis. Sí, la teclita del paréntesis la va a abrir. Mírela acá. Esta es la tecla del paréntesis, esta es la tecla del paréntesis para abrirlo y aquí para cerrarlo. Entonces, Shift, Tan, para que le quede tangente a la menos uno. Paréntesis para abrir y hacer la operación y cerrar. Entonces, hagámoslo. Entonces, Shift, Tan, abre el paréntesis. ¿Qué va a digitar? Pues 4. Mire que esto es sobre o dividido, entonces dividido. ¿Cuánto? 3 y cierra el paréntesis y le digita igual. Háganlo en su calculadora, háganlos todos en su calculadora por favor, a ver cuánto le da. Shift Tan 4 dividido entre 3. Si ustedes lo hicieron bien en sus calculadoras, ¿sí? Les va a dar, ya les digo el resultado, pero yo lo hago aquí en mi calculadora. Les suspenden el video un momentico mientras ustedes también lo hacen. Bueno, si ya lo hicieron, en mi calculadora eso dio en 53 punto o coma 13 grados. Eso fue lo que dio. Es decir, ya tengo el ángulo. Ya está el ángulo. ¿Cómo voy a dar mi respuesta? Perdón, mi respuesta va a quedar que el número complejo C igual a, en forma rectangular, 3 de parte real más i imaginario 4. Ese mismo número es igual que tener el número complejo C igual a 5 de C, magnitud Z, y eso a un ángulo de 53.13 grados. Y lo puedo dibujar además, voy a hacer todo completo, dibujémoslo. Entonces voy a dibujarlo. Recuerden que 5 en ángulo 53.13. Escribirlo aquí nuevamente. El número complejo es, voy a bajar un momentico esto. Ya con esto culminamos. Para que ustedes tengan sus buenos apuntes, puedan devolver el video las veces que lo necesiten. Entonces recuerden, en forma rectangular era el complejo C igual a 3, creo que era. Sí, 3 más y 4. 3 de parte real más imaginario 4. Y en la forma polar, ya lo hicimos. Nos dio C igual a 5 en ángulo 53.13. 5 a un ángulo de 53.13 grados. Acá. Entonces fíjense ustedes, compañeritos, que escrito en forma rectangular, ¿cierto? Tiene que ser el mismo vector escrito en forma polar. Y en forma rectangular ya hemos hecho el dibujo. Hagámoslo. Nuevamente hagámoslo otra vez para que quede claro. Trazo el eje real, trazo el eje imaginario, ¿sí? En la parte real marco 3, 1, 2, 3 de parte real y 4 de imaginario. Imaginario 1, imaginario 2, imaginario 3, imaginario 4. Este es el eje imaginario y este es el eje real. Este es el imaginario positivo, negativo, negativo, negativo. Listo, entonces, la intersección está acá, ¿no? Recuerden, esa es la intersección entre la parte real y la parte imaginaria. Y recuerden que el resultado simplemente es el vector que se forma saliendo del origen hasta acá. Hasta ahí. Listo. Ahora voy a dibujar en su forma polar. Pues si todo está bien, me tiene que dar lo mismo, si no estaría mal, ¿no? Entonces lo voy a hacer aquí. Hago el plano cartesiano con la misma escala. Miren la misma escalita acá. La misma escalita acá. ¿Sí?
Listo, entonces, este es el eje imaginario y este es el eje real. ¿Qué tengo que graficar? 5 unidades a un ángulo 53,13. Y como ya vimos en física, primero saco mi transportador y después también voy a sacar mi reglita de una vez y voy a hacerlo tal como hicimos ahorita. Entonces primero ubico mi transportador aquí y voy a ubicar 53,13 grados. Entonces aquí tengo 10, 20, 30, 40, 50. 50. 53,13, 51, 52. Aquí está más o menos 53,13. Aquí. Listo. Entonces ya está el ángulo. Y ahora voy a colocar la medida. Eso debe medir 5 unidades. Entonces voy a coger mi reglita, la inclino acá y voy a ubicar aquí para poder trazar mi vector. Y eso debe medir 5 unidades. Entonces vamos a ubicarlo por acá, color rojo. Entonces acá 1, 2, 3, 4, 5 ahí. 5. Listo. Vamos a retirar la reglita de ahí y vamos a ubicar la cabecita del vector. Recuerden que es cabeza y cola. Aquí está la cabeza y aquí está la cola. Entonces ahora sí voy a empezar a mirar que voy a retirar acá mi transportador. Voy a retirar de aquí mi regla. Listo, ya lo retiré. Y miren, comparen las dos gráficas. Entonces, ¿qué me faltaría ubicar? Me falta ubicar que ese se llama C igual a 3 de parte real más un imaginario de 4. Mientras que se llama C igual a 5 en magnitud o en módulo a un ángulo de 53,13 grados y que ese ángulo se encuentra ubicado acá, saliendo desde el eje de las X hasta allá en sentido antihorario, es decir, sentido contrario a las manecillas de reloj, pues acá hay un ángulo de 53,13 grados y ya está. Pero si ustedes comparan los dos, mire que son iguales. Solamente que este está escrito en forma rectangular y este ya está dibujado en su forma polar. Este está escrito en rectangular, esto está escrito en polar. Eso está dibujado en rectangular, esto está dibujado en polar, pero son los mismos vectores. Si usted mira este vector, son igualitos. ¿Listo? Entonces, esa sería la forma correcta para pasar de rectangular a polar. ¿Listo? Bueno, en otro video vamos a hacerlo de polar a rectangular. Entonces, por ahora lo que necesito que ustedes me hagan el favor de hacer son unos ejercicios. Entonces van a hacer ustedes los siguientes ejercicios. Van a pasar de polar, perdón, de polar no, de rectangular. Van a pasar de la forma rectangular. Yo se los voy a entregar en rectangular y ustedes los van a pasar a su forma polar. Listo. ¿Cuál vector o cuál es? Sí, es que realmente esos son vectores, ¿no? Por ejemplo, van a colocar el número complejo C igual a, por ejemplo, menos 6. Coloquemos menos 6 de parte real. Simplemente dice que está en el eje X negativo, eso es todo, ¿no? Más un J3, más un J3, no, un I3, perdón. Un I3 de parte imaginaria. 2. Hagan, por ejemplo, no sé, hagan el número complejo C igual a 7 de parte real más 7 de parte imaginaria. ¿Sí? Hagan más imaginario 7. Y hagan un tercer vector. Complejo C igual a 4 más I8. Hagan esos tres vectores, pasen de rectangular a polar, siguiendo los pasos que hicimos aquí en este video. ¿Cómo pasamos? Háganlos igualitico, practiquen, hagan la conciencia. Recuerden que la tarea no es para mí, la tarea es para ustedes. Ustedes son los que se merecen hacer una buena tarea porque, o sea, hágase una carta escribiendo, o sea, bien bonito, o sea, que sea un detalle para usted mismo. ¿Listo, mis queridos estudiantes? Entonces, por favor, esos tres ejercicios. En la siguiente clase les voy a explicar, o sea, ya para mañana, les voy a explicar cómo pasamos de polar a rectangular
Y ya lo mismo, ejercicios y hacemos un cuesecito de este tema, de pasar de rectangular polar por rectangular y empezamos a hacer operaciones entre ellos. ¿Listo? Bueno, que espero que se encuentren muy bien. Un abracito para todos. Bye bye, que estén muy bien.